Entonces, la destrucción celular tubular también va a brotar desechos a la luz de la orina, al túbulo, y eso va a generar proteínas de eliminación. Entonces, por eso es que hay un rango de valor de proteínas normal que debería tener la orina. Y eso vamos a ir a analizar en el transcurso de la exposición. Entonces, hay que definir qué tipo de proteína es el que presenta. Lo raro sería que yo tenga albúmina en mi orina. Ahí sí, ¿no? ¿Por qué? Porque las proteínas, el epitelio tubular, se supone que no tiene albúmina como estructura macroscópica. Pero si yo encuentro albúmina es porque eso fue filtrado, ¿no? Entonces, ya vamos definiendo qué tipo de proteína es el que va a presentar el paciente, ¿no? Esto es importante también que lo entiendan. Nosotros, nuestro sistema, ¿no? En este caso glomerular, la nefrona como punto base de la funcionalidad renal, eh, tiene una funcionalidad muy, muy, muy específica, muy fina, que cualquiera de ellos, al ser alterado, hay mecanismos compensadores, pero tiene todo tiene un límite, no siempre va a ser perdurable. Entonces recordemos nuestra cápsula de Bowman, glomérulo, arteriola aferente, eferente, y recordarán que estuvo contorneado proximal, de ahí viene el asa de Henle, de ahí tuvo contorneado distal, ¿no? Y ven la vascularización, ¿no? Los vasos rectos que van y siguen a los túbulos. Entonces, lo que les mencionaba era ello, ¿no? Hay proteínas que van a venir, no filtran y se retiran por el peso molecular y por la carga que van a llevar, ¿no? Ya que recordarán que toda esta zona de aquí es una carga negativa, ¿no? Y no permite filtrar principalmente todo aquello que sea carga negativa. Entonces, lo que va a ser filtrado se supone que se va a reabsorber, pero los túbulos, como tienen células que mencionaba, van a comenzar a tener desechos, muerte celular, apoptosis, y van a eliminar sus proteínas de membrana, van a eliminar proteínas citoplasmáticas a la luz tubular, y eso también va a salir en la orina, ¿no? Entonces, esas son otras proteínas que se van a encontrar en el examen. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esas proteínas que van a ser los túbulos? Que normalmente el 50% son glicoproteínas, las famosas proteínas de Horsfall. Entonces, las proteínas de Tal-Horsfall son esas proteínas de desecho de los túbulos en forma fisiológica. Entonces, si les preguntan, las proteínas de Tal-Horsfall si lo encuentro en mi orina, ¿son patológicas? En esencia no lo son. Pero ahora imaginemos que tenemos una enfermedad, ya una necrosis tubular, tubulopatías como por una acidosis tubular aguda, entonces, que van a lesionar por enfermedad del túbulo, de hecho que las células tubulares van a necrosar, van a morir, y las cantidades de proteínas de TAN hormone van a elevarse. Entonces, puede estar asociado el incremento de las proteínas de TAN hormone en alguna patología, sí. Entonces, pero en esencia no son proteínas patológicas, pero puede incrementarse ante alguna patología, ¿no? Para que lo podamos entender. Entonces, ¿cómo así podemos tener proteinuria? De hecho que, perdón, una de las causas va a ser la sobreproducción de proteínas. Alguna enfermedad, por ejemplo, las gamaglobulinemias, en las cuales hay por producción de gamaglobulinas, ¿no? O alteración a nivel, o sea, a veces cuando hay una hiperproducción de proteínas, o alteración a nivel de la membrana, ¿no? Hay una ruptura de la membrana basal, hay una lesión de la membrana de filtración, ¿no? Donde la membrana pierde sus cargas positivas, pierde la estructura endotelial o epitelial, y va a permitir la filtración, ¿no? De proteínas. O el otro detalle es que se excede la capacidad de reabsorción, ¿no? Entonces, recuerden, yo puedo botar proteínas, se van a reabsorber, pero va un momento en el cual de repente la cantidad de proteínas sobrepasa la capacidad de reabsorción y se va a presentar, en este caso, la proteína, ¿no? Entonces, normalmente las proteínas filtradas es la albúmina,
inmunoglobulinas, transferrina y la beta-2 microglobulina, ¿no? Son proteínas normalmente que son filtradas, pero el álbum, o sea, me refiero en cuanto a la parte de patología, ¿no? A ver, por ejemplo, acá les pongo un ejemplo en la cual vamos a evaluar unas proteínas, ¿no? Por ejemplo, la albúmina, que está de color blanco aquí, no pasa. Ya hemos explicado por qué. Pero lo que sí va a pasar son las beta microglobulinas, por ejemplo, que son proteínas ligadas principalmente a estructuras celulares eh, relacionadas a la parte inmunológica, ¿no? En la parte de las cadenas pesadas y del HLA, ¿no? Y lo interesante es de que estas beta-2 microglobulinas son eliminadas en una pequeña cantidad, pero son reabsorbidas por su peso bajo. La estructura que tiene mayor beta-2 microglobulinas, nunca se olviden, son los linfocitos. ¿Ya? Eso que quede bien grabado en su mente. Pero puede ser aumentada en enfermedades autoinmunitarias, sí, ¿ya? Pero a consecuencia de estímulos de células linfocitarias, ¿no? Principalmente. Entonces, si yo les hablo de linfocitos, ya entenderán en qué enfermedades podrían elevarse. Entonces, ¿qué es que despiertan respuesta linfocitaria? Principalmente los linfomas, ¿ya? Por eso es que nosotros solicitamos a veces en sangre dosaje de beta-2 microglobulina cuando tenemos clínicamente, hemos examinado al paciente, hemos evaluado y sospechamos que pueda tener un problema de un linfoma o un problema linfoproliferativo. Nosotros indirectamente solicitamos una beta-2 microglobulina. No es una prueba directa, a decir si tiene cáncer, pero si nos salen valores de 1000, 2000, ya nos está indicando que sí, pues el paciente está con valores muy elevados, ¿no? Entonces, esta beta-2 microglobulina se va a reabsorber casi en un, diríamos 100%, ¿no? Un 99.9%. Por tanto, la cantidad de beta-2 microglobulina que va a seguir el camino es mínimo. Eso es una nefrona normal. ¿Listo? Así debe funcionar. Existen pruebas rápidas que ustedes han aplicado en laboratorio, ¿no? Las famosas tiras rápidas, que en realidad sería lo más práctico como para definir si es que el paciente tiene algún grado de proteinuria. Y ustedes se van a percatar cómo está la orina aquí, ¿no? ¿No? Te parece, como lo comparan con como la cerveza, ¿no? Mencionan, ¿no? Espumosa. Entonces, cuando ustedes tengan una orina, el paciente deja su muestra de orina y ustedes observan la orina y ven que es así espumosa, les debe llamar la atención. Normalmente una orina no debería ser espumosa, ¿ya? No, no debería ser así. Pero esto es un indicador de que probablemente el paciente tiene niveles elevados de proteínas a nivel de orina, ¿ya? Y uno tiene que tener mucho cuidado en cuanto no dejar pasar esos datos, ¿no? O sea, si ustedes observan, o de repente en su interrogatorio el paciente dice, sí, pues he notado que como la cerveza, una espuma, ¿no? Se levanta. Entonces ustedes parar las orejas y decir, muy bien, señor, usted tiene que hacer una prueba de proteinuria, ¿no? Si usted tiene a la mano la tira retira, excelente, ¿no? Lo pone y dicen, si sale normal, por lo menos para confirmar, ya con más calma ya le solicitan la prueba de proteína de 24 horas, una microglobulina, pero microalbuminuria tal vez, van a solicitarlo y ya confirman ciertos diagnósticos, ¿no? El valor normal en orina es 0 a 8 miligramos por decilitro, pero como les mencionaba, nosotros siempre vamos a procurar tener una muestra más fidedigna, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver cuánto de proteínas el paciente elimina en 24 horas, ¿no? Va a ser excretado. Entonces el valor normal debe de ser menor a 150 miligramos por 24 horas. O sea, en una orina de 24 horas no debe haber más de 150 miligramos de proteínas. Ese es el valor tope, ya no debe de ser más. Muy bien. Eh, entonces, ¿qué es la proteinuria, no? En realidad no es una enfermedad en sí, ¿no? O sea, sino que es un indicador, es un dato, un valor laboratorial en realidad, ¿no? De la presencia de una nefropatía severa o de una enfermedad sistémica, ¿ya? Entonces, ahí
vamos a tener que definir dos cosas, ¿no? O esa proteína es renal, o esa proteína es extrarrenal. Listo. Entonces, siempre háganse esa pregunta, ¿no? ¿Esa proteína proviene del riñón o es extrarrenal? Cuando se hacen esa pregunta, ustedes también tienen que preguntarse, ¿no? ¿Esa proteinuria es por cantidad? O sea, ¿es tanta la cantidad de proteínas que hay en sangre que tiene que eliminar o alguna enfermedad ha aumentado esa producción de proteínas? ¿O es por calidad? En pocas palabras, es específico, ¿no? De repente, netamente se ha dañado la parte renal y netamente es albúmina, o de repente son beta-2-hemoglobina o hemoglobinas. Entonces, hay que definir a qué se hizo específico ese tipo de proteínas y la calidad, es decir, el tipo de proteínas que se han formado. Entonces, chicos, a veces las proteínas son transitorias. No significa porque, pues eso pasó con un joven, ¿no? Que vino, le tomaron la prueba de proteinuria y salió más o menos 450 a 500 miligramos en 24 horas, ¿no? Eh, entonces, nos hicimos la pregunta, ¿no? ¿Qué sucedió, no? Entonces, el preocupado, el joven, solicitó que le hagan todos los estudios de su riñón, ¿no? Y al final todo salió normal, ¿no? Entonces, ¿qué había sucedido? Bueno, el médico que lo estaba tratando no le hizo una pequeña pregunta, ¿no? Si le hacía ejercicio, ¿no? Y él realmente él iba al gimnasio. Entonces, era un paciente que justo le habían tomado en su temporada de ejercicios intensos. Entonces, los pacientes que hacen ejercicios, y muchos de ellos que van al gimnasio ingieren niveles altos de albúmina, ¿no? O power, ¿no? Sus latas así de... Aunque yo sé que los chicos ya deben saber, ya que van al gimnasio, ¿no? Y hacen tratan de mejorar su musculatura, hacen una ingesta excesiva de proteínas y también hacen un esfuerzo muscular excesivo, ¿no? Entonces, estas proteínas transitorias pueden asociar con fiebre, ¿no? Un paciente que está con fiebre puede ser proteinuria, no es significativo, ¿sabes? Entonces, ya entenderán que para catalogar de proteinuria tiene que haber ciertas condiciones, ¿no? Si el paciente está deshidratado, no es conveniente, pues, porque también les puede salir, ¿no? Y lo más importante, que en el estudio del paciente no tenga ningún indicador de enfermedad renal. Pero el hecho de que te salga una proteinuria, estás obligado a descartar que sea transitoria. Si en caso no fuese transitoria, de repente el paciente no es, ya ha presentado proteinurias anteriormente, entonces hablamos de las proteínas intermitentes, ¿no? U ortostáticas, ¿no? Son aquellas proteínas que aparecen en posición erecta, ¿no? Y o sea, es bien curioso. Entonces, se maneja muestras a veces en la cual el paciente se le toma una proteinuria después de haber estado todo el día parado y después se hace descansar y el día siguiente se le vuelve a tomar otra proteína y sale normal. Entonces, a eso le llaman las famosas proteínas intermitentes, ¿ok? Y en algunos casos de glomerulosclerosis en adultos, ¿no? Y problemas mesangiales asociados, ¿no? Vamos a la proteína específicamente glomerular, ¿ya? Hablamos ya propiamente de riñón. Y hablamos, lo refiero específicamente cuando hablamos de la membrana de filtración. Entonces, va a haber, la membrana de filtración se va a alterar y va a tener dos comportamientos. O es selectivo o no es selectivo. Si es selectivo, de repente tendríamos que hablar específicamente de cualquiera de una de ellas, ¿no? Dice, o es selectivo en hemoglobina G, albúmina o transferrina. El bestseller de selectividad en la parte renal es la albúmina, ¿ya? No se olviden eso. Y netamente tiene que ver mucho con las cargas, ¿no? Cuando el riñón pierde las cargas negativas, la albúmina tiene una facilidad mayor de filtrar. Entonces, pero al decir no selectivas, significa que estas proteinurias tienen albúmina, transferrinas, inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, hay una variedad, ¿no? Y esto netamente está referida a la alteración estructural de la membrana basal. O sea, es netamente estructural. Algo ha sucedido que la membrana ya no permite una filtración adecuada y permite el pasaje de proteínas. Pero solamente hablamos de selectividad cuando lo único que elimina el riñón es albúmina. Entonces uno se pregunta, ¿y qué pasó ahí?
Entonces, la selectividad netamente tiene que ver con una respuesta de inflamación, no de alteración estructural, más sí de inflamación y pérdida de capacidad de eléctrica a nivel de la membrana basal, ¿ya? Entonces, para ustedes, cuando hagamos glomerulopatías y menciona de que hay una alteración de la membrana basal, netamente, por ejemplo, dice glomerulonefritis membranosa, ya, o sea, el mismo nombre dice membranosa, o sea, la membrana basal se altera. Por tanto, ustedes dirán, ah, si es la membrana, debe ser más selectivo. Y pues sí, hay pérdida de albúmina. Entonces, cuando hay pérdida de albúmina, ustedes ya, voy adelantándome en la clase siguiente que vamos a hacer, este síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuadros selectivos que producen síndromes nefróticos puros son alteraciones principalmente la membrana basal, ¿listo? Y la principal y característica enfermedad selectiva es la enfermedad o la glomerulonefritis de cambios mínimos, ¿no? Que se da en niños, ¿listo? Es una enfermedad en la cual se produce una alteración a nivel de membrana basal con pérdida de cargas negativas, donde hay un pasaje selectivo del albúmina, ¿ya? Esa es la enfermedad bestseller de la selectividad, ¿ya? No se olviden, la enfermedad de cambios mínimos, que se da en niños, principalmente casi un 80-85%. Muy bien, pero les mencionaba que también existen las proteinurias tubulares, ¿no? Que son proteínas de muy bajo peso molecular, ¿no? El alfa-1 microglobulina, proteínas fijadoras de retinol, beta-2 microglobulina también está ahí, cadenas ligeras libres, capa lámina. Entonces, son estructuras propiamente de la parte tubular, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora, ¿puede haber proteína mixta? Sí, puede que en la parte glomerular, como pueden ver acá, la parte esta es lo normal, pero acá pueden ver filtra albumina, filtran beta-2 microglobulina, se van a reabsorber se va a reabsorber de acuerdo a su capacidad de reabsorción, pero como es un excedente, es mucho la cantidad de proteínas, se satura la reabsorción y vamos a tener una eliminación de albúminas y beta-2 microglobulinas, ¿no? Pero a nivel tubular, eh, por ejemplo, también puede haber un daño, ¿no? En pocas palabras, el túbulo no reabsorbe, se ha lesionado. Entonces, puede que sea normal la filtración, el glomérulo está normal, o sea, el glomérulo funciona normal, ¿listo? El problema está a nivel tubular, que no reabsorbe. Entonces, a veces vamos a tener pacientes que hacen necrosis tubular o lesiones o enfermedades tubulares, las cuales van a tener proteinuria. Ustedes van a decir, un ratito, un ratito. Entonces, este paciente está filtrando, de repente es glomerular. No, en ese caso, el problema es tubular y pensar en túbulo proximal. Y ahí ustedes tienen que pensar de que el problema no es tanto en filtración, el problema es en reabsorción, ¿ok? Entonces, se hace más complejo el análisis, ¿no? De este tipo de pacientes. También tenemos lo que se llama las proteínas prerrenales, ¿listo? Las mioglobinurias, ¿no? Hemoglobinurias, proteínas de Ben-Jones o beta-microglobina, que son, le llamamos prerrenales porque netamente es de la vía sistémica, ¿no? Circulación sistémica. Pero vamos a hablar también de las proteínas postrenales, ¿no? Y de las postrenales, de hecho, que la característica de las postrenales son las que se van a dar en la vía del sistema urinario, netamente de las uréteres o de la pelvis renal, los uréteres, la vejiga o la uretra, ¿no? Entonces, hay infinidad de patologías, ¿no? Pueden ser neoplásicas, pueden ser cálculos, pueden ser infecciosas, ¿no? Que van a causar una estado de irritación y van a producir presencia de proteinuria a nivel justamente de las vías urinarias. Ahora vamos, ya una vez que ustedes más o menos ya han analizado al paciente, están razonando dónde puede ser la proteína, ¿no? Se hace el estudio, ustedes tienen que darle valores, ¿no? Hemos dicho que el rango de normalidad de proteinuria, estamos hablando de proteinuria en general, no debe ser más hasta 150 miligramos al día. Ahora,
hay lo que le llamamos proteína en rango nefrótico. Cuando sale proteína en rango nefrótico, ahí debe ser más de 3,5 gramos al día. Gramos. ¿Eh? Entonces, miren la cantidad y la diferencia. Proteína en rango no nefrótico debe ser menos de 3,5 gramos al día. ¿Ok? Y va de 300 a 3,5 gramos al día. ¿No? Ese rango no nefrótico. Y doctor, si lo normal es menos de 150 y el rango no nefrótico es de 300, de 150 a 300, ¿qué es? ¿Qué sucedió ahí? Ahí, chicos, este valor de 300 surge justamente por los pacientes diabéticos, ¿ya? Entonces, en ellos se considera más o menos un rango de normalidad cuando es menos de 300, ¿ya? Una persona normal, el rango es menos de 150, pero se da la chance todavía hasta 300 como parte de un proceso de repente de una enfermedad, exceso de alimentación, de proteínas. Entonces se maneja un rango muy pequeño, pero pasado de 300 es patológico sí o sí. ¿Listo? De 150 a 300 principalmente se considera como un estado de alerta. ¿Ya? Más o menos consideran de esa manera. Entonces, como es un estado de alerta, y mayormente eso se trabajó mucho con pacientes diabéticos, se creó lo que se llama la microalbuminuria, ¿ok? Que, como su nombre lo dice, es detectar niveles mínimos de albúmina, ¿no? Las técnicas de detección a veces no permiten detectar valores tan pequeños. Entonces, con la microalbuminuria se logra detectar rangos hasta de 30, ¿ya? Entonces se considera microalbuminuria justamente en las cantidades mínimas de albúmina, que van de 30 a 300 miligramos al día. ¿Listo? Y dijeron, muy bien, para poder lograr esto, hasta aquí, necesitamos orina de 24 horas. ¿Listo? Para la microalbuminuria también necesitamos una orina de 24 horas y mediante técnicas mucho más específicas logramos captar esas albúminas que inicialmente en pequeñas cantidades no lográbamos detectar. Pero dijeron, ¿se imaginan darle sus frascos a toda la población para que junten orina de 24 horas? Y puede que lo junten mal, o de repente nos van a engañar, o te dicen, sí, orinado 24, orinado. Entonces, mm, realmente necesita mucho seguimiento, mucha confianza en el paciente y que el paciente sea muy sincero para poder tomar una muestra. Entonces, unos dijeron, ¿por qué no creamos un cociente que nos permita tener un valor más o menos aproximado de cómo es la realidad en cuanto a un paciente? ¿No? Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Entonces, a alguien se le ocurrió y dijo, a ver, eh, se supone que la albúmina y la creatinina debería haber un valor más o menos una relación en cuanto a su excreción, ¿no? En cuanto, perdón, su valor en cuanto a la sangre, ¿no? O sea, se supone que, perdón, en cuanto a la orina debería haber una relación, o sea, entre la albúmina y la creatinina. Entonces se buscó que sí, pues existía una relación entre los pacientes y que si yo tomaba un valor de albúmina correspondía a la misma diferencial con una creatinina. Así orine más o así orine poco, se mantenía esa relación. Entonces dijeron, ¿qué les parece si tomamos una muestra al azar y buscamos esa relación y así sea en la mañana, en la tarde, 24 horas, 48 horas? O sea, no, esa relación debe mantenerse. Entonces crearon el cociente albúmina-creatinina, donde menor a 30 miligramos de albúmina por gramo de creatinina se consideraba normal. ¿Listo? Entonces, era una prueba mucho más rápida. Ya no tienes que estar esperando que el paciente junte 24 horas, sino únicamente en una sola muestra de orina se buscaba esa relación. Y si se mantenía, se decía, no hay proteinuria. ¿Ok? Eh, entonces, hay estudios cualitativos de la proteinuria, sí. Por inmunodifusión radial o por electroforesis se determinan microalbuminuria, beta-2 microglobulinemia, ¿no? Índice de selectividad, ¿no? Eso netamente la electroforesis nos permite. Entonces,
Puede haber situaciones que ya en forma muy específica el especialista, cuando no tenemos claro la causa de la enfermedad, se pide una electroforesis de proteínas en orina. Y es bien bonito cuando salen los resultados. Yo sé que ustedes ya han visto unos resultados de electroforesis y se logra ver cómo se va separando cada tipo de albúmina de acuerdo a su proteínas de alto o bajo peso molecular. Entonces, mi paciente tiene proteinuria. Bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, es la pregunta, doctor, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué hago con el paciente? Bueno, primero que lo tienes que interrogar bien, ¿no? O sea, tienes que averiguar qué originó esta proteinuria, ¿no? Entonces, primero preguntarás, ¿no? ¿Ha hecho ejercicio? ¿Ha hecho fiebre? Siempre vayan de la parte más sencilla, ¿no? Si dice, no, doctor, yo la verdad no hice ejercicio, no tengo fiebre. Ah, ya, muy bien. Usted cuando está parado, ¿no? Anda mucho tiempo parado, ¿no? Entonces van preguntando en cuanto a la parte de la opinión prostática, ¿no? Y normalmente está asociado con jóvenes con lordosis, ¿no? Que no toleran estar, ¿no? Echados y a veces tienen que estar parados. ¿Hay alguna enfermedad no renal? Por ejemplo, tienen que preguntar si el paciente tiene falla cardíaca eh, o tiene apnea del sueño, ¿no? Entonces, a veces estos pacientes tienen trastornos cardíacos que podrían llevar a un problema de alteración a nivel renal también. Hay síntomas sugerentes de síndrome nefrótico, nefrítico, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son esos signos y síntomas que ustedes tienen que analizar, ¿no? Hay cambios en el aspecto de la orina, es más roja, ¿no? De repente por ahí hay una mioglobinuria, una hemoglobinuria, ¿no? Está más ahumada, está espumosa. Tienen que preguntar si hubo infecciones del tracto respiratorio, ¿no? Eso también en función a enfermedades de autoinmunidad. Tiene edemas, ¿no? Netamente hablando de sistema nefrótico. Es hipertenso, hablando de las glomerulosclerosis que pueden también producir proteinuria, ¿no? Le dijeron si su colesterol estaba elevado, tiene historia de alguna enfermedad multisistémica, ¿no? Lupus, historia personal o familiar de enfermedad renal, diabetes. Entonces, su mente en ese momento tiene que más o menos interrogar y en función a lo que datos que les va dando el paciente, ustedes ya van dirigiendo más o menos por dónde va la situación y van ampliando su interrogatorio. ¿Ya? Colagenopatía, si tiene lupus o artritis reumatoidea, artralgia, rash, ¿no? Ustedes ya tendrán que para ese momento ya definir diagnósticos, criterios diagnósticos de lupus, de artritis reumatoidea, si es que va por ese lado. Depende de tomar algún medicamento, ¿no? Que de repente ha podido contener unas hierbas, ¿no? Problemas de salud, ictericia, tuberculosis, malaria, sífilis, endocarditis, VIH, hepatitis, que también podrían estar asociadas con proteínas infecciosas. En su examen físico, bueno, evaluar el volumen intravascular, no estará deshidratado el paciente, ¿no? O evaluar la parte principalmente circulatoria, ¿no? Pulso venoso yugular, ¿no? Pulso y presión arterial, evaluación del corazón, ¿no? Evaluar el volumen extravascular, ¿no? Los edemas, ascitis, si tiene derrame pleural, y algunos signos de enfermedad sistémica. Entonces ustedes van a tener que buscar enfermedades renales y extrarrenales, ¿no? Y las extrarrenales cardíacas, hepáticas principalmente, ¿no? Van a tener que hacer toda esa descripción diagnóstica, ¿no? En la parte laboratorial, bueno, si es transitoria, pidan un análisis de orina, un examen microscópico y al menos en 3 ocasiones para poder ver si realmente hay o no hay, ¿no? Porque tú en el primer examen puede salir normal, el segundo sale perdón, el primer examen sale alterado, el segundo normal y el tercero normal, entonces quedó ahí, ¿no? Buscar esa relación de albúmina, ya, yo les mencionaba albúmina creatinina, pero también hay una que se llama proteínas creatininas, o sea, es como si proteínas generales, ¿no? Entonces, existe también esa relación, sí. Y eso se toma en muestras al azar, ¿no? Pues también les permite a ustedes de una forma muy rápida definir si es que hay alguna alteración. Análisis de orina en la primera hora de la mañana, no se olviden, también antes de que el paciente esté involucrado en actividad física, a ver cómo le van. Puede que el paciente ha hecho mucha actividad física y que toma positivo, le diga, descanse estos 3 días, no haga ejercicio, le toman otra vez y sale normal. Entonces, ya definen una proteína transitoria. Para la proteína ortostática, eso sí, chicos, como tiene que ver con la posición,
Entonces, ustedes van a indicar al paciente que se haga 2 exámenes de orina. Durante el día va a recolectar la orina desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche y se lleva al laboratorio para estudio. Y durante la noche, desde las 11 de la noche a las 7 de la mañana, junta la otra muestra. Entonces se llevan las 2 muestras y se hace la comparación. Y si sale normal, echado, quiere decir que sí, pues el paciente tiene una proteína ortostática. Bueno, glomerular, ya lo hemos conversado. Proteína siempre, preferentemente, si es que se hospitaliza el paciente, o es un paciente que tiene mucha confianza en recolección, 24 horas. Ya, es importante ello. Y una función renal, una depuración de creatinina. Siempre completen el estudio, ¿no? O sea, su albúmina sanguínea, su colesterol, su glucosa. Por si acaso, si encontraron ustedes signos de lupus, ya saben, pues, su ANA o su anti-ADN complementario o crioglobulinas también podrían solicitar. Si ven que es infeccioso y es hepático, normalmente la hepatitis B, C o VIH podrían, ¿no? Y si no, si hay muchas dudas, no se sabe definir un electroforesis. Ya con eso van a definir la especificidad, si es selectivo o no selectivo esa proteinuria que está presentando el paciente. Entonces, como resumen, pueden haber drogas, insuficiencia cardíaca, hipertensión, problemas renales propiamente dicho, hasta la enfermedad de mieloma múltiple, ¿no? Que produce, digamos, globulines que van a poder ser filtradas por el exceso de proteínas que va a haber, ¿no? Amiloidosis, las pielonefritis, las infecciones también hacen proteinuria, por tanto, una proteinuria en cuadro infeccioso no lo consideren, ¿no? Tumores de vejiga, insuficiencia cardíaca, nefropatía diabética, glomerulonefritis, el síndrome de Goodpasture, netamente hablando de las partes pulmonares, ¿no? También vamos a ver las proteínas y otras causas, ¿no? Como pueden ver. Envenenamiento por metales pesados, lupus, hipertensión maligna, mieloma múltiple, síndrome nefrótico, fármacos nefrotóxicos, enfermedad poliquística de riñón, la preeclampsia, se acordarán en las gestantes, ¿ok? Ya. Y bueno, la microproteinuria le llamaron, o la famosa microalbuminuria, ¿ya? Que es el test que les mencionaba, que de 30 a 300, ¿listo? Que de algún otro modo es una detección más precoz. Y como les mencionaba, esto fue creado más para pacientes diabéticos, ¿no? Eh, siempre el consejo es repetir siempre las muestras consecutivas, porque a veces algún otro, también es un diabético que empezó a hacer ejercicio, ¿no? De hecho que va a elevar, ¿no? Entonces, siempre tratando de ser muy correctos, entonces hay que tomar sus controles, ¿no? De 3 muestras, pues se selecciona si hay 2 positivas, o en ausencia de infección también es importante que lo tomen, ¿no? En la práctica, una muestra de la primera orina de la mañana, en la cual la relación con la creatinina es menor de 2.5 miligramos por milimol en hombres y 3.5 miligramos por milimol en mujeres, ¿no? Y donde la concentración de albúmina en la orina es mayor a 20 miligramos por litro, ¿no? Eso les va a dejar, son diagnósticos o valores para lo que es proteinuria. Y bueno, hablamos de proteinuria en realidad cuando ya más orientada a la parte diabética, cuando tenemos proteínas más de 300 miligramos en 24 horas, normalmente, ya que la parte de microalbuminuria se cataloga como valores todavía no detectables o controlables, ¿no? Pero les mencionaba que este rango de más de 300 va asociado más a pacientes diabéticos y de menos de 150 sería el valor normal, ¿no? Y de 150 a 300 es un rango que de un otro modo se da observación. Bueno, la parte de la nefropatía diabética, eso ya lo vamos a tocar, pero justamente hablamos de albuminuria para sistemas de 300 miligramos en 24 horas. ¿Listo? Entonces, esto lo vamos a tocar ya más adelante. Entonces, hay que enfocarnos muy bien cómo vamos a ver a este tipo de pacientes, específicamente en la parte de proteinuria.
La proteinuria ya se considera como un valor de daño renal, ¿listo? Porque las proteinuras a largo plazo causan falla renal crónica y diálisis, ¿no? Entonces, una proteinuria debe ser controlada. Eso que quede bien claro. Inmediatamente vamos a pasar, y de ahí descansamos, lo que es hematuria. En la parte de la hematuria, chicos, como su nombre lo dice, presencia de sangre marina. Normalmente de 0 a 2, dicen ¿no? De 3 a más, hay que tener mucho cuidado, ¿no? En la parte endoscópica, no debe haber hematíes en realidad, pero cuando ustedes tengan hematíes en orina, háganse esta pregunta, ¿no? Y partan desde ese punto de vista. ¿Este sangrado es renal o es extrarrenal? ¿Ya? Siempre háganse esa pregunta, ¿no? Si es renal, o sea, me refiero de riñón o de las vías urinarias.